Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al segundo día del cuarto Congreso Estatal de Teatro de Yucatán. Hoy tenemos la actividad llamada Mesa de Trabajo para Mejorar las Prácticas Teatrales, que en esta ocasión está dirigida por la maestra Liliana Hernández, de quien voy a leer una semblanza. Creadora interdisciplinaria, directora e investigadora, egresada de la Maestría en Teatro y Artes Performáticas por la Universidad Nacional de las Artes. Directora general de la compañía escénica Corriendo con Lobas, Experiencia Escénica. Cofundadora de Medeas Investigadoras ACE. Impulsora de la iniciativa ciudadana Ya no somos invisibles. Ha sido beneficiaria del programa Creadores Escénicos 2020 y 2022 del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA. Formó parte de Arquemetría AC, donde se desempeñó como facilitadora creativa y coordinadora de sistematización en proyectos que forman parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En 2023 fue premiada con el Premio a Valores Ciudadanos en la categoría Historia y Crónica del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y actualmente es jefa del Departamento de Comunicación y Vinculación del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Lili, y esperamos que este espacio puedas disfrutarlo así como seguramente nosotras y nosotros los vamos a disfrutar. Muchas gracias, Alex. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartirles un poquito de diferentes reflexiones que he tenido en torno a las prácticas teatrales y sobre todo a pensar las prácticas teatrales con una perspectiva de género, pero ahorita les nos ponemos a platicar de eso. Y pues esta es una mesa de trabajo, entonces lo ideal sería que cada quien desde su práctica teatral pueda hacer un recorrido de lo que hacen, de lo que hayan hecho o de lo que les gustaría hacer, conforme yo vaya diciendo ciertas cosas que pueden ser o no interesantes para ustedes, pero para mí me son muy significativas. Y en principio, pues la mesa se ha llamado Mejora en las prácticas teatrales con perspectiva de género. Y me quiero detener primero en el mejora, porque pareciera que estamos partiendo de que algo necesita ser mejorado, es decir, que hay algo que todavía le faltan ciertas cosas, y me parece muy interesante que haya sido la forma de nombrar esta actividad, porque así como en Medeas tenemos una frase que para nosotros significa mucho, que es: queremos dejar una comunidad teatral mejor de la que encontramos. Es decir, yo empiezo a estudiar teatro antes del 2010, y cuando yo ingreso a la licenciatura en teatro, habían varias cosas que hoy miro con una perspectiva muy distinta a la que yo tenía hace 14 años, y yo ahora puedo nombrar como: eso es violencia, eso le faltaba cierta pedagogía más sana, eso necesitaba ser revisitado, necesitaba ser repensado, esas prácticas quizá pudieron ser colocadas y situadas de diferente manera, pero hasta ahora tuvieron que pasar 14 años para que mi mirada empezara a pensar: oye, eso estaba medio extraño. Entonces, después de 14 años, la primera pregunta sería: ¿ustedes desde sus espacios de trabajo sienten que necesitan mejorar ciertas cosas? Entonces tenemos que partir por la idea de ¿qué hay que mejorar? La comunicación, la gestión, la producción, la cuestión de los honorarios, o sea, que cada quien vaya pensando, bueno, ¿en qué pudiera yo mejorar? Partiendo de que hay algo que necesita ser mejorado. Y otra cosa que me gustaría también entablar es que para mí la idea de mejora va de la mano con una idea de bienestar. Es decir, que cuando terminemos un proceso, ya cuando se estrene una obra, ya que se produzca algo, ya que salga públicamente, preguntarnos: ¿me siento bien en términos de bienestar emocional, anímica? Es decir, el proceso cómo estuvo, en el proceso comí, en el proceso cuánto me desvelé,
en el proceso cuánto sacrifiqué, en el proceso cuánto corrí, en el proceso, y preguntarse cuánto bienestar hay, porque siempre será mejor el proceso que el producto, que el resultado, entonces también preguntarnos en esa mejoría, que yo siento que la mejoría está en el proceso, cuánto foco le damos a ese 1 más 1 más 1 más 1 más 1 para que lleguemos a un puerto. Y pues la práctica escénica, que aquí estamos hablando de práctica teatral, pues sería muy interesante pensar también cómo hacemos las prácticas teatrales, cómo concebimos la escena. Y otra cosa que bueno, tiene el título de esta mesa de trabajo es la idea de perspectiva de género. Hola. Que la perspectiva de género es muy diferente a la perspectiva feminista, que ahorita voy a decirles mis impresiones respecto a esto. Que perspectiva de género, repaso rápido, ¿no? Género, ¿qué son estas cosas? Son las cuestiones que se le atribuyen a ciertas personas por cierta cuestión con la que haya nacido, es decir, si naces con vagina, si naces con pene, ¿qué sexo tienes? Tienes ciertas cosas que determinan ciertos atributos que la sociedad mira y lee y por lo tanto se esperan de ti, es decir, si eres una mujer, te ves mujer, se esperan ciertas cosas de ti, si te ves hombre, se esperan ciertas cosas de ti. Y lo que piensa la perspectiva de género es decir, bueno, yo ya reconozco que tú eres así, y la idea es encontrar una equidad en los roles, es decir, quitarnos los estereotipos de género, quitar esta cuestión del sexismo, de que las mujeres tienen que ser de determinada manera y los hombres de determinada manera. Entonces, como que es la idea, ¿no?, de mirar desde ese enfoque. Entonces, cuando hacemos una práctica teatral con perspectiva de género, quiere decir que todas las personas que forman parte de ese proceso valen por igual. Es decir, a todas las personas nos competen los cuidados, no a la mujer productora que se dedica a recibir a toda la gente. Por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Yo no sé cómo se estén organizando, pero en teoría a todas las personas les competiría hacer tales cosas. En términos de cuidado, tal vez hay que cargar algo, o a lo mejor hay que montar algo, sí hay que delegar ciertas cosas, evidentemente, pero siempre desde una mirada de todes, todas, todos, pudiéramos llegar a hacer ese rol en específico. Y la perspectiva feminista, lo que yo veo, es que ya instaura una cuestión política. Es decir, no solamente reconozco que hay una diversidad, sino me pregunto qué hago con esa diversidad, qué hago con esa desigualdad histórica que ha habido. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría como preguntarles si ustedes trabajan con una de estas dos perspectivas, la perspectiva de género, la perspectiva feminista. Por ejemplo, yo pienso en el periodismo que hace Itzel, y pienso en una perspectiva feminista, ¿no?, de todo lo que hace en cuestión de que las mujeres escriban, las mujeres investiguen, las mujeres salgan a las calles, las mujeres estén ahí poniendo cuerpo, alma, razón para entablar una conversación que después se leerá y después se compartirá, pero hay como una cuestión de, bueno, ¿quiénes son las mujeres al frente de la investigación periodística, no? Yo veo lo que hacen, por ejemplo, en Epígrafe y pienso en cómo han ido trabajando quizá desde una perspectiva de género, ¿no?, con el que todas las personas ahí tienen como ciertos roles establecidos, pero todos le echan montón para las prácticas escénicas, y ahora con Siniestra hay como una perspectiva feminista, veo yo, igual y nada que ver, porque una cosa es lo que leen las personas y una cosa es cómo conciben dentro del equipo, pero por ejemplo yo veo ahí a 3 mujeres al mando y yo no veo ahí como que pareciera que se borra como la cuestión jerárquica. Entonces pensar, bueno, ¿qué onda con estas prácticas que hacen estas muchachas? Y yo digo, pues igual hay una perspectiva feminista que se está buscando, ¿no? Es decir, que entre las mujeres estén al frente siempre, porque históricamente las mujeres no han estado siempre al frente de ciertos espacios, instituciones y demás. Y entonces, esa sería como la primera gran pregunta, ¿no?, entablar. Ustedes, ¿cómo trabajan al interior de sus equipos? Ustedes tienen muy claro jerárquicamente qué hace cada quien, es decir, quién hace la dramaturgia, quiénes son, cómo lo concebimos, cómo concebimos el conocimiento al interior del grupo. Hay una perspectiva feminista que se está buscando o no. Una perspectiva de género es que sea igualitario, ¿no? O sea, buscar la equidad tal cual, ¿no?, de que a lo mejor la producción recaiga en una mujer
y no sé, la producción también recaiga en un hombre y ahí haya como una cuestión de equidad. Entonces, eso yo pensaría que pudiéramos empezar a preguntarnos. Y algo que también me gustaría compartirles es que yo, claro, antes de entrar a una perspectiva feminista, habría que entrar primero a una perspectiva de género. Es decir, primero hay que reconocer lo que hay para luego preguntarnos qué hacer con lo que hay. Que yo siento que hay ahí como una traba cuando queremos entrar de lleno en los espacios con perspectiva feminista. Porque en principio, ¿qué entendemos por feminismo las personas involucradas? ¿Desde qué militancia feminista estamos hablando? Todas pensamos de la misma manera, todas miramos el feminismo y lo acuerpamos de la misma manera. Hay unas que son más hacia el espacio público, hay otras que son más hacia las instituciones, y todo, no todo tendría que ser como desde el bienestar, de cómo una se siente cuidada, protegida. Entonces, pues empezar a preguntarse primero por la perspectiva de género en nuestros espacios y después por la perspectiva feminista. Y algo que también me gustaría compartirles es que, pues en todo este tránsito que yo he tenido, de que estudio la carrera, luego trabajo aquí 4 años y luego me voy a hacer una maestría, además a un lugar que yo fui literalmente por el movimiento feminista, no fue porque me encantara la maestría, que fue Buenos Aires. Entonces, ya estando ahí, a mí me interesaba mucho cómo se articulaban a los interiores del grupo, cómo tenían debates fuertes, y yo veía en mis grupos, en las conversaciones que habían feministas, o sea, habían colegas que trabajaban desde una perspectiva feminista radical, o sea, nada de transincluyentes, o sea, ahí no había eso, y cómo había otras con perspectiva feminista transincluyentes, ¿no? Entonces, y eran unos debates bien gruesos, todos sin ser públicos, porque también había un cuidado de lo que se dice internamente, pero cuando salían eran colegas. Cuando salían eran, compa, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu laburo? ¿En qué te puedo apoyar? Pásame la información, se lo paso a mis compas. O sea, había como ahí una cuestión de, yo sé que tú trabajas así, yo sé que hay una búsqueda de esta manera y la respeto, quizás no la comparta, pero la respeto. Tú trabajas así. Y también habla mucho de cómo miramos los públicos, porque pareciera que nos estamos peleando a veces por los públicos, ¿no? De que, veme a ver a mí porque yo hago mejor el trabajo que la otra persona, ¿no? Entonces había como una cuestión ahí que yo pensaba, bueno, estos compas tienen como una forma de entender la práctica desde una forma, pues diversa, plural, ¿no? Entonces a mí se me hacía como muy bonito todo esto, y a partir de eso, pues fue cuando yo empiezo a decir, bueno, yo quiero tener una práctica escénica feminista, y yo decía, ay, pero ¿qué tipo de feminismo voy a militar? ¿No? La gran pregunta de las mujeres feministas. Y yo al principio, claro que pasé por el feminismo radical, por supuesto, y sería mentira decir que no, claro que yo decía, sí, claro, yo feminista radical, y después decía, ay no, pero ¿y esto? Y luego conoce el feminismo comunitario, y dices, claro que no. Y luego conoces el feminismo interseccional y dices, guay, claro que no. Entonces una va encontrando su forma de militar el feminismo, y también es como algo partidista, ¿no? Como que te pongas un color. Yo a veces siento que en ciertos espacios hay que ser como más radical, y hay otros espacios donde la interseccionalidad es necesaria sí o sí, porque si no, no se llega a nada. Entonces, en este andar que yo he tenido en mi práctica escénica con perspectiva feminista, que no le voy a poner apellido a la perspectiva feminista, pues alguien que es fundamental es Bell Hooks, que seguramente la conocen, la han leído. Y Bell Hooks, en este libro maravilloso que se llama El feminismo es para todo el mundo, que además Bell Hooks, el primer capítulo, ella habla sobre la idea de situarse en el mundo. Y esto yo lo traslado a la escena, cómo nos situamos en la escena, qué queremos decir en la escena, para qué usamos la escena, para qué, o sea, para qué, de verdad, para qué la usas. Cada quien tiene sus formas, sus discursos, pero ¿para qué estás ahí y no estás en otro lado? O sea, ¿por qué? Entonces, en esta idea de situarme en el mundo, yo decía, bueno, la escena, yo he venido trabajando siempre como actriz, es decir,
pareciera que siempre respondo como a un sueño de alguien, pues ahora yo quiero soñar, yo quiero hacer mis propias creaciones, yo quiero hacer mis propios montajes. Entonces yo digo, bueno, me sitúo primero desde yo desear mi propio espacio. Yo quiero un propio espacio para hacer lo que yo decida hacer. Y luego conozco, seguramente la conocen, a Clarisa Pinkola Estés, Mujeres que corren con lobos, y ella en el capítulo 4 habla acerca de la manada que cada una tiene, empezando por la manada ancestral. Entonces yo me pregunto, ay, pues a mí me agrada como esto de las lobas, de las manadas y de la gente que defiende su autonomía, porque yo me considero una mujer muy solitaria y autónoma, pero también me gusta en un momento estar con grupo, y entonces como que preguntarme también cómo quiero estar en la escena, si solitaria, si en grupo, si en manada, qué onda. Y algo que también fue muy importante para mí fue conocer a Dorotea Gómez Grijalva, que es una mujer feminista guatemalteca que tiene un libro que se llama Mi cuerpo es un territorio político. Ella es lesbiana, entonces también para mí significó mucho leer a una mujer de Latinoamérica, morena, lesbiana, que tuviera muchas cuestiones de su piel. Había como una pregunta constante, porque ella decía que cada vez que se estresaba le salían muchas ronchitas. Yo cuando me estreso mucho en los procesos creativos sufro de gastritis horrible. Entonces como que me era muy impresionante para mí encontrar una lectura donde tuviera todas esas cosas, porque cuando he leído cosas del feminismo no hablan de la gastritis, no hablan de cómo, no sé, les da estreñimiento cuando tuvieron que decir algo que les importaba mucho frente a varios hombres. Y Dorotea fue la primera que yo encontré, seguramente habrán más, que hablaban de lo que le pasaba en su cuerpo. Yo decía, ay, yo ahí me siento muy bien, porque cuando yo estoy haciendo cosas, le pasan cosas a mi cuerpo. Entonces, con estas tres mujeres, pues empiezo a crearme una especie de perspectiva feminista. Luego conozco a Marianela Villa, que seguramente la conocen con el seminario Las Ofelias, y con Marianela milita un feminismo radical junto con Liliana Papalotl. Y algo que yo descubro mucho en el seminario que tomo con ella, con Marianela, es la idea de querer hablar sobre las mujeres que me acompañan, las mujeres que me dan fortaleza, pero que no están. Entonces, yo empiezo a preguntarme sobre el lugar que ocupo en el mundo, sobre el lugar que esas mujeres ocuparon en el mundo, y yo tengo una frase muy célebre que es de: no me voy a disculpar por ocupar un espacio en el mundo, porque por mucho tiempo me daba mucha vergüenza opinar, me daba mucha gastritis decir lo que pensaba, me daba mucho insomnio cuando tenía que conversar sobre algo que me fuera muy importante para mí. Entonces como que ya dije, ay no, ya, y si no me quieren escuchar ya está, y si no, al final de cuentas siempre en las conversaciones esto que estoy haciendo es más para mí que para ustedes. Entonces era como estas preguntas. Y entonces, eso por una parte, y cuando ya me invitan a dar esta mesa de trabajo, dije, guay, pues ¿qué les pueda compartir? Pues yo tengo como unos puntos que me son muy importantes para preguntarme sobre mi práctica escénica con perspectiva feminista. La primera es el factor social. Recuerden que hubo factores. Factor social. Cuando yo hago algo, ¿eso qué le va a aportar a la sociedad? Así. Y yo empiezo a malviajarme, empiezo a decir cosas, y esto, pues esto puede ir por acá, pero por acá. Y a nivel de producción funciona, son como los análisis de producción que haces de tus obras de teatro. Hacia dónde puedes redirigir los canales de comunicación, de vinculación. Es casi similar, pero bueno, preguntarme qué le aporta esto que hago a la sociedad. Otra cosa es el factor económico, ¿cuánto me cuesta? Yo no sé si ustedes hacen, seguramente sí, ¿cuánto les cuesta todo su montaje? Desde la tomada de camión que hacen, desde cuánto caminan, cuántas cuadras caminan, que esto hubiera sido un camión, un vaivén, o sea, todas esas cosas de cuánto vale mi trabajo, cuánto me cuesta. Luego preguntarme, ¿no?, si es redituable o no. Luego viene el tema de los honorarios hacia el equipo, cómo hacer que esa cuestión económica de cuánto me cuesta, cuánto genero, cuánto logro financiar, cuánto tengo dinero para financiar el proyecto, es equitativo con lo que me cuesta, y de ahí salir los honorarios. Entonces, todo esto me lo hago antes de hacer los trabajos, no durante.
Bueno, entonces, y digo, por ejemplo, varios, hay una cosa, seguramente lo conocen, yo lo adoro, lo amo, lo estimo, es hombre, Mauricio Cartún, seguramente lo conocen. El maestro Mauricio, hay una cosa muy bella que dice que cuando uno empieza a trabajar, salimos, ¿no? Con todo, bueno, él habla en femenino y me gusta más cuando habla en femenino. Él dice, yo salgo con mis amazonas, ¿no? Y órale, pero hay muchas amazonas que no juegan en las batallas. Entonces yo tengo mi carpetita de amazonas en pausa, y ahí son muchos proyectos que yo quisiera hacer, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero si no le he encontrado todavía que le aporta a la sociedad, para mí no lo hago, porque no tiene esa perspectiva para mí deseable. Si de esta cuestión económica no le encuentro, o sea, si siento que me va a costar más de lo que yo les pueda pagar a mis actrices o a mis actores o a mi equipo creativo, no lo hago. O sea, no lo hago, ¿por qué? Porque ahí viene otra cosa importante, el factor político feminista, que ahí entra la idea de los cuidados, cómo nos cuidamos al interior del grupo, pero cómo me cuido a mí misma principalmente. Es decir, esto me va a desgastar, esto me va a generar insomnio. ¿Para qué estoy formando parte de ese proyecto que me está dando dolores de cabeza todo el tiempo? O sea, el teatro no es lo más importante del mundo, hay muchas cosas más importantes. Bueno, para mí, ¿verdad? Seguramente habrá personas que se desviven por el teatro y está bien, pero en mi caso no. Entonces la idea de los cuidados, o sea, como cuidémonos, y más, yo no sé si todas las aquí presentes tengan seguro social. Yo no tengo, o sea, yo estoy pagando seguro para el retiro y de eso estoy cuidando. Pero también eso, o sea, cómo nos cuidamos, ya llega, cuando tienes 20 años no lo piensas tanto, pero cuando tienes 30 y tantos ya empiezas a decir, ¡ay, mi rodilla! ¿No? ¿Cómo se dice? Mi reflujo y todas las cosas que tienes que comprar. Entonces, cuidados, para mí los cuidados. Luego, las relaciones entre las personas que están en los equipos de trabajo, cómo nos relacionamos mutuamente. También la idea de la productividad. A mí, yo admiro mucho a los colegas y a las colegas que dicen, es que yo necesito por lo menos estrenar un proyecto al año. Yo digo, wow, qué chido, o sea, de verdad, qué bonito. Pero por ejemplo, yo he pensado, la productividad, también hay una cuestión ahí patriarcal, ¿no? De que tienes que producir, porque si no te van a olvidar. ¿Quién ha dicho eso de que la gente te olvide en el teatro? O sea, ¿quién? O sea, yo siempre miro la escena como un mar y a veces habrán olas preciosas y a veces la calma también es bonita, ¿no? O sea, y no necesariamente todo lo tienes que andar compartiendo para que siempre estés, ¿no? Porque pareciera que hay como una necesidad de estar presente porque si no, te olvidan y no, según yo. Entonces yo he pensado mucho, bueno, tienes tantos proyectos, mejor en estos cuidados de energéticos también ponerle más énfasis a promocionar tus trabajos ya hechos y darles mucha movilidad. Nada de que el proyecto se acabe en un año. ¿Cuánta gente vio tu proyecto? ¿Crees que ya tu proyecto ya llegó a su punto final? Sí, qué bonito, ¿no? Que puedas dar el cierre, pero si te puede durar un proyecto 30 años, ¡qué maravilla que un proyecto te pueda dar 30 años de dicha, de compartir, porque además el proceso siempre va creciendo en principio porque quien lo hace, es una persona diferente. Entonces también pienso mucho en términos de productividad. ¿Valdrá la pena estrenar algo más? ¿Valdrá la pena desvelarme 20,000 horas por esa convocatoria que me va a dar 3 pesos para hacerlo? Bueno, en términos de tiempo, de horas y también de tiempo energético. Bueno, yo soy una persona que se drena muy fácil, entonces yo así de, ya cuando hago una cosa, ay no, ya necesito silencio, calma. Entonces, yo por ejemplo necesito andarme cuidando mucho energéticamente y para eso son mis benditas agendas, de saber cuándo veo a gente, cuándo no veo a gente, porque yo necesito eso, pero para mí forma parte de mi perspectiva feminista de la producción, ¿no? De, yo tengo que saber energéticamente cómo cuidarme, y yo no sé si ustedes tengan, y si no les invito a que lo tengan, como su manual de cuidados personal. ¿Yo qué necesito? Por favor, que así sea, ir al Walmart y encerrarme 4 horas ahí, hasta comprarme algo, lo que ustedes necesiten hacer para cuidarse energéticamente. Otra cosa también pienso, pues son los afectos, que casi siempre trabajamos como gente que queremos,
A veces nos toca trabajar con gente que no queremos, pero igual terminamos queriendo, o no terminamos queriendo para nada. Pero también cuidar los afectos, es decir, algo que también pienso, al menos yo milito desde el feminismo, yo no te voy a tratar con la misma moneda con la que me trates. Yo tengo una forma de actuar en el mundo y yo te voy a tratar, y si tú eres una persona que tiene otras formas, allá tú, ¿no? Pero también es eso de cuidarse energéticamente, porque pareciera que a veces en el teatro, y más cuando salimos del estado o del país, hay como una cuestión de, pues sí, no me ha tocado muchas veces de, vienes de provincia, vienes de, o por ejemplo, cuando sales del país, ¿no? ¿De qué parte de México eres? De Yucatán. Y se hace teatro ahí, es como que pareciera que solo en Ciudad de México se hace teatro, y quienes hacemos teatro fuera de la Ciudad de México, es como, México inferior, ¿no? Y es una cosa tremenda que a mí me pasa, y a mí me ha sucedido, me ha tocado experimentar, y hay como unas ganas de querer demostrar de que lo que haces está bien. Entonces yo me he pensado, me he preguntado, ¿por qué eso me coloca a mí en esta situación de estrés, ya no de bienestar, que es lo que he estado buscando todo el tiempo? Entonces como que también tener muy claro tu política de andar ante el mundo, es decir, tus políticas de comunicación, cómo me comunico con las otras personas, ¿no? Entonces como que cada quien tenga sus formas, y para mí es muy importante que cada quien defienda su forma de relacionarse, aunque las otras personas sean literal culeras. Qué bonita forma de decirlo, ¿verdad? Pero, no importa, estamos entre comas. Otras cosas también que yo he encontrado en esta perspectiva feminista de los trabajos, de procesos de artísticos y de creación, pues son las estrategias para hacer muchas cosas, desde la comunicación. Si ustedes entre su equipo generan acuerdos, generan minutas, si generan planes de trabajo con metas establecidas. A mí, por ejemplo, yo muchos años sufrí ensayos de 7,000 horas. Yo decía, Dios mío, esto que hicimos hoy lo pudimos haber hecho en 2 horas. Yo decía, igual yo estoy pecando porque el teatro merece 20,000 horas al día, ¿no? Y yo decía, no, porque, partiendo de que, para mí, Liliana, el teatro es importante, pero no es lo más importante. Yo tengo una perspectiva feminista que me dice que yo voy a crear con cuidados y afectos. Entonces, si para mí cuidados, después de 2 horas yo sé que ya no pongo atención, entonces ¿para qué voy a hacer ensayos de más de 2 horas? Entonces como que yo mismo me preguntaba esas cosas y decía, bueno, entonces si voy a ver a mis compas tal horas para hacer tal trabajo, como establecer también lo de la duración, porque también muchas personas queremos hacer otras cosas. Entonces también como cuidados de tiempo. Otra cosa muy importante es también cómo decir las cosas. Me acuerdo que con Caminantes hicimos esto de las cartas de cuidados, ¿no? De cómo te gustaría que te den las notas, cómo te gustaría que te trate, cómo te gustaría. Y habían cartas donde me acuerdo, no voy a decir quién, pero me decían, a mí dímelas de frente, y enfrente del grupo, y yo, ¡ay! Y otra, a mí dámelas por texto, porque no me gusta que me las digan de frente. Y yo, ¡ay! Entonces, claro, es más chamba. Y también ahí entra la cosa, ¿quiero producir muchas cosas o no? Y también es muy bonito cuando trabajas intergeneracionalmente. Yo, por ejemplo, pues trabajo con bravas muchachas, muchas bravas muchachas de muchas Caminantes, muchas igualadas, pero también, por ejemplo, trabajo mucho con Silvia Cater, que es otra generación maravillosa. Entonces también, ¿no? Como estas estrategias de cómo me comunico con otras generaciones que tienen otros tipos de formas de actuar, de vivir, de mirar. Entonces también es bonito enriquecerse en ese sentido. Otra cosa es pues el descanso, que les decía, ¿no? No sé si ustedes sepan descansar, es importante descansar. Y otra cosa que también me parece muy bonita e importante es celebrar nuestras victorias. Es decir, tuviste el ensayo, celébrate que tuviste el ensayo, te pudo haber pasado algo el día de hoy, llegaste a tu ensayo, porque muchas, bueno, a mí me pasaba, ¿no? De que así de, no, como que el ensayo lo veía como algo que tenía que suceder, ¿no? Y decía, no, es nuestras islas sagradas, diría el maestro Mauricio Cartún también, son islas sagradas que tenemos,
Entonces, ¿cómo cuidamos estas islas sagradas? ¿Cómo nos disponemos ante este momento donde estamos en comunión, donde imaginamos colectivamente, donde cada quien dejó sus 20,000 compromisos y estamos aquí? Entonces también aprender a celebrarse, también inclusive los ensayos, que son importantes, que son necesarios. Y otra cosa que también es muy importante compartir es pues una cuestión crítica, ¿no? Como el factor crítico, que siempre es importante preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa con el montaje? ¿Cómo me siento al término de la temporada? ¿Logré mis metas cuantitativas? Es decir, logré el dinero que yo quería, y también cualitativas. Después de esta función, todas las personas involucradas salimos bien, o hubo alguna pelea, ¿no? Como preguntarse después de estrenar este montaje, ¿cómo está? Yo siempre me estoy preguntando por mi estómago, ¿cómo está mi estómago? ¿Está bien? Ya cuando empiezo a sentir gastritis digo, no, hay algo que está mal, que tengo que checar, entonces estoy revisándome constantemente, y ahí me doy cuenta. Entonces también al interior del grupo también preguntarnos cómo estamos, no nada más de ensayaste, te aprendiste tus líneas, ¿no? Como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, si no te aprendiste tu línea no pasa nada, te sabes la idea, solo avísale a tu compa, en este caso, el pie, ¿no? También encontrar estrategias en ese sentido. Yo también parto de la idea de que a veces no hay que ser tan, no sé, estrictos con los textos, con la dramaturgia. Yo trabajo hasta ahora con mucha dramaturgia por encargo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso de investigación que luego se le pide a cierta persona, en este caso las dramaturgas que han sido de Corriendo con Lobas, les platicamos qué queremos, cómo lo queremos, y ellas con su ingenio y talento maravilloso escriben maravilloso, pero ya cuando pasa a este otro lado, ya cuando regresa el texto, ay, pues tampoco es como que tengo tanto, tengo respeto al trabajo de la dramaturga, pero ya cuando está en el proceso, si la actriz, aquí no sé, es que esto lo siento raro, yo siento que ahí la actriz no se siente cómoda, decir, quítalo, nadie se va a morir, no pasa nada si esa frase no está, porque luego la retomamos, o encuentra una manera de decir esto. Entonces, eso, ¿no? Como preguntarme críticamente qué onda. Y pues algo que también para mí es fundamental es preguntarme qué tan motivada estoy en los procesos. Que yo siempre me pregunto, yo trabajo mucho, pues sí, con mi estómago, trabajo con el estómago, y cuando mi estómago está bien, tengo muchas ganas de hacer cosas, pero cuando mi estómago está mal, híjole. Entonces también preguntarse qué les motiva a ustedes, ¿no? En qué parte de su cuerpo, como diría Dorotea Gómez Grijalva, ustedes encuentran su motivación. Hay muchas personas que saben que cuando no están tensas de acá, ¡ay!, ¿no? Hay personas que lo sienten en las manos, ya cuando empiezan a sentir algo raro aquí. Entonces también escuchar su cuerpo, que también la perspectiva feminista habla de conocerse corporalmente, cómo está mi cuerpo, cómo están mis ojos. Y algo que también pues a mí me ha funcionado, pues son los manifiestos, ¿no? Que los posicionamientos, que como las preguntas que se comparten cuando se hacen los manifiestos, pues es el quién soy, en qué creo, y en este caso cómo estoy logrando eso que creo, o qué estoy haciendo para que eso suceda. Y algo que también me gusta mucho pues es la escritura epistolar, la escritura de las cartas, de hacerse cartas continuamente, de cómo están, y puede ser en el celular o tiene que ser algo escrito, ¿no? Que cada uno encuentre sus formas de recordarse cómo están. Yo ahora, a raíz de que empecé, digamos que un proceso laboral más institucionalizado, también hay otras formas de mirar la práctica escénica. Cuando estás en freelance, en independiente, miras una forma de hacer las cosas, y yo siento que mi perspectiva feminista cambia también cuando estás dentro de las instituciones, porque tienes que encontrar otras estrategias, y ahí entra también cómo comunicas esas estrategias. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un museo, y algo que para mí me interesa mucho, lo primero que hice fue ver cuántas exposiciones de hombres han habido en este lugar, cuántas exposiciones de mujeres han habido en este lugar. ¿Te das cuenta de los números? Y dices, pues hay que hacer cosas al respecto, y ahí entra, ¿no? Porque a veces pareciera que una, ya como que es feminista, tienes que solucionar el mundo, ¿no? De que a ver, ¿tú qué vas? ¿Dónde estabas
¿Dónde estabas en 1994 cuando el movimiento zapatista, donde no había tantas mujeres de repente, ¿no? Como que también preguntarse las estrategias y las formas de actuar en los lugares que ocupamos en el mundo y defenderlas constantemente. Y también pasar por la perspectiva de género. Yo sé que cuando estamos frente a un grupo, a veces hay más hombres, a veces hay más mujeres, y uno tiene que trabajar con esos dispares de números, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo trabajo con una perspectiva de género para que todas las personas involucradas se sientan parte de? Y eso es chamba, es pensamiento, es trabajo. Y lamentablemente pues no hay una formulita como para que A, tal cosa, B, tal cosa. Y pues eso yo les quería compartir el día de hoy. A mí me emocionaba mucho esto de la perspectiva de género, porque es un tema que pues hay que seguir trabajando mucho, mucho en todos los espacios. Y también, como dice la canción famosa, pues estamos de paso. Entonces, también que nuestro paso en este mundo ustedes decidan cómo dejar esa huella, siempre cuidándose mucho, anteponiendo siempre los cuidados a las tomas de decisiones. Primero siempre preguntarse cómo están, a qué van a hacer al respecto. A veces siempre, a la mirada, a veces de la sociedad, es como de ¿qué vas a hacer, no? Pasó esto, ¿qué vas a hacer? No, primero cómo nos sentimos al respecto. Y si el sentimiento dura 2 años, 3 años, 4 años, está bien. Por eso hay que defender, por ejemplo, cuando se hacen denuncias por violencias, después de 5 años, ¿no? Porque tuvieron que pasar 5 años para que se asentara el sentimiento y esto. Entonces también preguntarse también en los procesos creativos cómo estamos, cómo nos sentimos, antes de inclusive hacer más cosas. Y pues eso, muchísimas gracias por escucharme. Y a mí me gustaría, si les parece bien, pues a mí me gustaría también escucharles, si ustedes han pensado algunas cosas en sus proyectos, como si tienen alguna perspectiva de género que persigan, o no, o andan por ahí, o militan una perspectiva feminista en particular. No sé, me gustaría saber cómo les parece nada más. No, pues yo quiero saber cómo están trabajando ustedes, cómo les va, cómo le va a Kabunker, cómo le va, por ejemplo, a Belacqua. Porque también está bonito, algo que también yo he pensado mucho, así como yo luego digo, debemos de transparentar los procesos de evaluación en las convocatorias, y yo siento que es súper necesario que después de una convocatoria nos digan qué está evaluando el jurado, porque luego una se mata pensando en algo y te das cuenta, y hasta que eres jurado te das cuenta de eso, por ejemplo. Entonces, a ustedes, como transparentar también los procesos al interior de cómo nos va, ¿no? Yo, por ejemplo, sufro mucho con el tema de los honorarios, mucho. Pues bueno, yo en mi caso, yo estoy prácticamente como en 3 grupos, de manera muy fija, vamos a decirlo, ¿no? Y a la par pues colaboro con quien me llame. Entonces creo que tengo como muchas formas de trabajar, porque con todos trabajo de diferente manera, los pagos son diferentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que de las cosas que como que sí valoro en cada espacio en los que estoy es mucho el escucharnos, ¿no? El poder decir, o que es un espacio donde pueda decir, o sea, incluso me siento mal, no voy a ir a ensayar, ¿no? O sea, creo que esa es como una de las primordiales para mí, que a veces puede ser complicado, ¿no? Porque eso es un voto de fe, ¿no? Que yo estoy diciendo en un WhatsApp, me siento mal y no voy a ir, ¿no? Igual y no es cierto, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien pues sabe cómo utiliza esas cosas y no, ¿no? Y bueno, creo que en los espacios que he estado eso es como muy importante, que se respete como esa parte, ya sea algo físico o enfermedad o simplemente hasta algo emocional, poder tener esa apertura, ¿no? De decir, oiga, no me encuentro bien hoy y pues no estoy como dispuesta, no me encuentro como estoy indispuesta, pues, ¿no? Y pues para no afectar el proceso. Y creo que esa es una como importante, o pienso. Y sí, mucho la transparencia, creo que ese sí le he tenido problema con algunos grupos. La transparencia, ¿no? Que no entiendo por qué hay esto de no decir cuánto se cobró, ¿no? O sea, solo saber cuánto voy a cobrar yo, ¿no? O sea, creo que
que es necesario, o sea, si no, obviamente eso pues genera incertidumbre, genera desconfianza, porque entonces, ¿por qué no quieres saber? ¿Por qué no quieres que nosotros sepamos cuánto es el monto que compraron la obra, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es como una práctica que a veces todavía se conserva, sobre todo como generaciones más anteriores, como que tú pagas tanto, ¿no? Y ya. Entonces creo que igual eso, como invitarles a que pues haya esa transparencia, ¿no? De saber más o menos cuánto, y pues también tener como quizá esta apertura del otro lado, ¿no? Cuando se lo dices a un director o algo, tener la apertura de poder decir, tal vez no estoy muy de acuerdo con el pago, ¿no? Y poder como sondearlo. Quizá a veces no se pueda modificar por todos los gastos que hay alrededor de la obra, de producción, etcétera, pero pues sí ver si se puede mejorar quizá ese sueldo, ¿no? Y también tú decir por qué, ¿no? Quizá, bueno, estuvimos teniendo ensayos a las 11 de la noche y me tuve que ir en Uber todas las veces, entonces por eso yo creo que debería ser un poco más, ¿no? O la próxima, entonces no hagamos ensayos a las 11 de la noche para que yo no tenga ese gasto, ¿no? Y así, entonces como tener esa apertura creo que es importante para mí en las compañías en las que he colaborado. Y hay cosas como básicas, ¿no? Como el respetarnos en el momento de trabajar, o sea, tratarnos pues con ternura hasta donde se pueda, ¿no? Y no llegar como a la agresividad o querer perjudicar con las palabras, etcétera, ¿no? Es como mis puntos. No iba a comentar híjole, los honorarios. Yo me acuerdo que cuando salí de la carrera, a mí me pagaban 500 por función. Y luego yo digo, ¿cómo le hacía? Creo que de lo que te escucho, algo que me queda como muy importante y que creo que personalmente yo no hago, es hablar conmigo misma. O sea, como que pienso y estoy planeando para el proyecto, pero no estoy planeando para mí o programando para mí, como justo esos espacios del tiempo de cuidar. Yo como en los proyectos que me toca coordinar, no me provoco para mí esos espacios, sí los intento buscar como para las personas que están colaborando conmigo, pero yo no me pregunto cómo estoy. Les pregunto cómo están, pero yo no me pregunto cómo estoy, ¿no? Entonces es como, gracias, porque creo que a pesar de trabajar, por ejemplo, contigo, sí, yo no me había dado ese espacio, ¿no? Entonces es algo que creo que yo puedo implementar en mi práctica para mejorar los proyectos en los que trabajo. Y otra cosa que quiero compartir es que a mí los honorarios igual me dan un montón de miedo. Como casi siempre en los proyectos en los que estoy me toca administrar la parte económica, establecimos justo a partir del trabajo con epígrafe un sistema de porcentajes. O sea, fue el último proyecto, dijimos porcentajes, ¿cuánto estás aportando? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué áreas aparte de la principal, por ejemplo, en la actuación o en la coordinación, la dirección, la eliminación, qué más estás aportando al proyecto? Y entonces a partir de esos porcentajes era que se iban ajustando los ingresos dependiendo de cuánto el proyecto ingresaba. Entonces ahí ya sabías tú, y eso se comunica, ¿no? Desde el inicio, ya sabías tú a qué te estabas metiendo. Lo mismo con Siniestra, ¿no? Este es el proyecto, ese es el estado de la cuestión, a esto nos estamos enfrentando, le entra, no le entra, y entonces se comparte desde esa perspectiva. Cambia mucho por el modelo de producción, es decir, si tienes una beca, pues evidentemente haces ajustes, si lo estás haciendo de manera independiente, haces ajustes. Pero eso es algo que a mí hasta ahora me ha funcionado muy bien, y últimamente, bueno, no últimamente, también ya lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora que estoy con el proyecto personal de Siniestra, estoy trabajando los contratos. Es decir, yo invito a la gente, le digo, es esto, yo planifico el tiempo de trabajo, las horas de ensayo, hago como un presupuesto más o menos de cuánto le costaría, cuánto estaría bueno, y evidentemente no vamos a pagar 250 pesos por hora por ensayo, porque ¿cómo lo logramos? Aún no llegamos a ello, esperemos que en algún momento sí, pero sí decir, mínimo tenemos aproximadamente estas horas que vamos a dedicarle al proyecto, mínimo tantos ensayos, nuestra meta es, en mi caso, octubre, necesito de ti esto, yo te voy a ofrecer esto, yo me voy a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, y lo firmamos. Y firmamos también pensando en que estamos profesionalizando el convenio que estamos haciendo, y eso lo pienso que puede sonar como muy duro, pero en realidad nos da tranquilidad a ambas partes. O sea, a mí me siento tranquila porque sé que van a llegar a los ensayos, porque ya están agendados, en el caso que esté dirigiendo, ¿no? Y me siento tranquila porque sé que a mí, mi directora, bueno, cuando he trabajado con contratos, que yo firmo un contrato como intérprete, sé que me van a sostener, sé que hay un proyecto que va a llegar a algo, y que voy a tener un ingreso de mínimo tanto.
Entonces creo que eso es una práctica que a mí me ha dado mucha tranquilidad en ese aspecto económico, porque al final de cuentas pues a eso nos estamos dedicando, ¿no? Y queremos estar pues viviendo de esto tranquilamente y felizmente. Entonces esta es como una pequeña aportación. Ya, está bueno. Está bueno. ¿Alguien más? Algo que me llama la atención mucho, de hecho, mientras escuchaba, nos pensaba como las personas que estamos aquí, y siento que la gran mayoría buscamos en el proyecto de todo tipo que hagamos, que tratamos de hacerlo desde una manera horizontal, y eso me da mucho gusto, ¿no? Antes eran como pues las jerarquías, el director era como, no sé, el que no se imponía en ocasiones lo que quería. Y ahorita siento que las personas que estamos aquí, pues en los equipos de trabajo en los que estamos, pues insisto, ¿no? Como es esto, trabajar a la par y desde la honestidad, lo cual también se me hace muy lindo. O sea, no sé, observo los trabajos que cada uno tiene y me agrada mucho eso, que eso creo que es un tipo de autocuidado también, y el decidir también estar en ese tipo de proyectos, porque sabemos que otra forma nos haría daño, ¿no? Otra forma igual y no estaríamos de acuerdo. En el periodismo incluso hace poco me ofrecieron un trabajo y no sonaba mal la paga, pero dije, no, o sea, no es la dinámica en la que ya quiero estar, ¿no? Ya muchos años acepté como, no sé, horarios extremadamente, no sé, como desgastantes, estar en una oficina, y que no, igual y a lo mejor estas formas, pues hay ocasiones en las que me va bien, otras no tanto, pero ese autocuidado de decir, pues no quiero desgastarme de tal manera, y siento que las personas que estamos aquí, pues aceptamos como trabajar en esta dinámica de pues autocuidarnos, protegernos y decir, pues no aceptar como horarios desgastantes, ¿no? Eso me agrada. Te escuchaba y dije, pues sí, creo que es una forma que a lo mejor no ha sido consciente, pero que hemos aceptado como esas nuevas dinámicas. ¿Puedes hablar? Sí, sí. Yo aprovechando ahora que habló de Itzel, ¿no? Sí. Pues yo también estoy dentro de la cuestión de la comunicación, Lili lo sabe, y muchas de las cosas que acaban de hablar, yo aprovechando la intervención de Itzel, yo las tomo para mí, porque precisamente, como decía la compañera, en los medios es una explotación total. Entonces, en los últimos años, sobre todo a partir de que yo salgo de un medio donde estuve como 5 años, donde no tenía cero vida social, cero, ya se pueden imaginar, pues empiezo a reflexionar eso, o sea, dónde quiero trabajar ahora, qué es lo que quiero hacer, empezar a cuidarme. O sea, después de 40 años caigo en la cuenta de que pues sí, o sea, sí está la chamba, sí está el tener un ingreso, el solventar pues cosas materiales y de otro tipo, pero si no empezamos por cuidarnos, o sea, cero, o sea, tenemos que empezar por cuidarnos y porque cuidar los entornos donde estábamos, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que decías casi al final, y de cuando estamos en un entorno, cómo trabajar en un entorno donde el 95%, por ejemplo, son hombres, ¿no? Y cómo aplicar esa cuestión de género, bueno, en tu caso en el teatro, en el caso de los compañeros aquí presentes dentro del teatro, pero a lo mejor en mi caso en la comunicación, donde sigue habiendo en las redacciones, sigue habiendo en los canales, sigue habiendo en las estaciones de radio, etcétera, en las páginas, portales, etcétera, una gran mayoría de hombres. Entonces, de pronto se pierde esa perspectiva de género. Entonces, las mujeres tenemos que estar ahí como luchando por decir, hey, aquí estoy, o sea, tómenme en cuenta, ¿no? Y tomen en cuenta la manera en la que yo trabajo, que a lo mejor es diferente a en la que trabajan los compañeros, ¿no? Y cómo aplicar eso. O sea, se me hace así súper importante, porque pues nos movemos en un entorno que finalmente sigue siendo dominado por varones. O sea, aunque cada vez hay más presencia femenina, pero sigue estando dominado. O cómo generar, como el caso de Itzel, generar tu propio grupo donde puedas tú trabajar desde el autocuidado.
poco comentario y pregunta. Pues sí, creo que esto que mencionas, ¿no? Cada uno va como generando estos grupos. Bueno, conforme te vas haciendo más consciente de ti, empiezas como a buscar pues cosas que te interesan, cosas que te gustan, lugares donde te sientes bien, etcétera, ¿no? Que difícilmente por las dinámicas de trabajo, ahora sí que no solo el teatro, las dinámicas de trabajo de México, es un poco difícil, ¿no? Porque sacrifico quizá dinero, tiempo por sentirme bien o cómodo, ¿no? O sea, a veces es difícil poder tenerlo todo al mismo tiempo. Entonces creo que uno tiene que a veces aventurarse a generar esos espacios que en un principio van a ser cero redituables, ¿no? O sea, creo que un ejemplo es, por ejemplo, el proyecto de Itzel, ¿no? De Gato Negro o Ventanas Rotas, que son de ella, que finalmente quizá ahora, digo, no conozco exactamente la dinámica, pero quizá ahora no sea algo de lo que viva completamente, pero es un espacio que está comenzando a generarse, y entre más te tardas en generarlo, pues más vas a tardar en llegar a donde quieres, ¿no? Entonces creo que ahorita es un sacrificio, es un prueba y error, está en el camino, pero está construyendo y escribiendo de lo que quiere escribir, de lo que quiere hablar, cómo lo quiere hacer, en el tiempo que lo quiere hacer, etcétera, ¿no? Entonces creo que a veces eso, hasta en las compañías, pues si llega un punto y dices, bueno, si no me gusta cómo trabaja ninguna compañía, pues ¿por qué no me hago la mía, no? O sea, nos da miedo hacer nuestro propio proyecto porque obviamente no es redituable en un inicio y tienes que generar todavía trayectoria, bla, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo mismo, creo que entre más te tardes en decidir hacerlo, pues más vas a tardar en llegar a ese espacio, ¿no? Y es ir buscando igual quiénes tienen esta misma idea, quiénes... Podrá alguien tener mucha trayectoria, pero si solo te va a estar ahí estorbando o te va a estar quejando nomás, lo que sea, no te funciona. Tiene que ser gente que quiera trabajar igual contigo, ¿no? Que quiera trabajar quizá con la misma perspectiva o los mismos ideales. Y ya, esa es como mi sugerencia. Bueno, primero gracias por todo lo que comparten. Pues como saben, voy a hablar de mi experiencia con Belacqua, y tenemos 11 años trabajando juntas y hemos pasado por muchas etapas, muchas. Quisiera poner en contexto, considerar que cuando empezamos, que quienes empezamos fuimos, de las que estamos ahora, quienes empezamos fuimos Susan y yo, pues nos formamos todavía en una escuela y en un modo de hacer teatro donde la figura del director era la figura del director. Y por supuesto empezamos siguiendo esos patrones. A pesar de que desde el inicio queríamos ser un colectivo, o sea, un espacio donde todos tuviéramos mismo nivel de responsabilidades, mismo nivel de beneficios, y eso se ha estado deconstruyendo, entendiendo que la igualdad es un horizonte, pero que hay que asumir que es un horizonte. La equidad es más asequible que la igualdad, ¿no? Desde mi punto de vista. Y por ejemplo, pienso mucho cuando decías en la perspectiva de género, y que el género es algo, es un constructo en una parte, a partir de cómo eres leído. Y por ejemplo, en el inicio de Belacqua fue muy problemático para nosotras querer ser un colectivo, pero éramos leídas como el grupo que dirige Ulises. Cuando yo siempre decía, yo dirijo la escena, yo no dirijo el grupo, yo dirijo la escena, cuando me toca dirigir la escena. Entonces, como ir deconstruyendo eso, incluso a nivel interno, fue complicado. Yo no sé, creo que conscientemente nunca hemos asumido que trabajamos con perspectiva de género, pero pienso que en la práctica lo hacemos, en tanto que asumimos que nuestras funciones dentro del grupo tenemos algunas muy establecidas, pero que estas funciones se pueden reinventar de acuerdo al proyecto, ¿no? Pienso que también con la edad tuvimos épocas en las que el trabajo era muy intenso. Trabajamos con esta idea de ensayos de horas y horas y horas, y juntas donde teníamos que resolver el mundo y terminábamos raspadas, pero había que tener esas juntas. Y por supuesto la edad
otras responsabilidades que tenemos nos han llevado a moldear eso. Primero entendiendo que Belacqua a 11 años no es el espacio que nos genera nuestro medio de vida, ¿no? Nos da vida porque nos permite seguir brillantes y que nuestra alma siga vibrando. Pero sabemos que tenemos otras responsabilidades y Belacqua es nuestra inversión. Es nuestra inversión de energía, es nuestra inversión de tiempo, es nuestra inversión a nivel creativo y que por supuesto buscamos que en algún momento sea nuestro medio de vida. Ahora no lo es y lo aceptamos. Pero en ese sentido también sabemos que a cada cosa su justo tiempo, su justa dedicación, porque todos tenemos otras responsabilidades, ¿no? Y fluctúa. O sea, hay temporadas donde si decimos, si queremos que esto salga, tenemos que poner el triple de lo que normalmente pondríamos. Y hay temporadas donde decimos, no, aquí, o sea, a ver, la junta de los lunes, porque tenemos juntas los lunes, la junta de los lunes, nos preguntamos, ¿va a servir de algo? ¿Hay algo que necesita de nuestra continuidad o se puede solucionar con WhatsApp rápido? Claro. Y entonces vamos calibrando, o sea, ya no es como antes como hay que tener la junta de los lunes porque si no algo se pierde, no. Creo que mucho del autocuidado es proyección, es planeación, algo que hablamos demasiado, ¿no? Es decir, quizá no vamos a dar 100 golpes, demos 5, pero que tengan un sentido. ¿Qué sentido tiene para nosotros hacer estas 5 cosas a lo largo de un año? Otra forma de autocuidado para nosotros es, ya no hacemos nada gratis en el sentido no solo económico. Hay veces que, por ejemplo, damos una función que no nos están pagando, pero sabemos que esa función va a llamar a algo más. Entonces preguntamos, ¿tiene sentido? No solamente como para llenar la agenda, es como, ¿cuál es el sentido de esto? Y pues decir que seguimos en el camino. ¿Cómo le haces? Aquí estamos dando tips de cómo mejorar tu compañía. Gracias, pues buenas tardes, gracias Lili por lo que nos compartes, gracias a todos por este espacio. Pues yo les voy a contar un poco sobre Ramblers Teatro y pues nuestras dinámicas. Primero quiero también compartir que las cosas cambian, depende del rol que cumples, ¿no? Las perspectivas cambian. Antes de Ramblers yo trabajé como actriz en diferentes compañías y como dice Ulises, también yo crecí en esa generación donde había el director y tú como actor pues llegas. Creo que era muy fácil ser actriz, creo que era divertido y también pues, se llenaba, ¿no? De repente era como encontrar los espacios de llegar un proyecto a otro, proyecto a otro, proyecto a otro y de repente pues estaba lleno de proyectos. Cuando dejo México y empiezo a trabajar en Francia, empezamos a hacer el proyecto de Ramblers Teatro y ahí pues también y siempre he trabajado con grupos mixtos en este sentido, en donde hay pues no hay si más mujeres o más hombres, sino mixto todo y siempre trabajé con directores hombres. Mi experiencia siempre fue como esta imagen masculina que era el director en este sentido. Con Ramblers pues fue la idea de también, no, para mí antes era muy importante que si no había fondo o proyecto pues no iba, porque el fondo me aseguraba o si mi proyecto quedaba pues iba, ¿no? Y así nació, y creo que cuando empecé Ramblers, que era con personas de diferentes pues, nacionalidades, fue también no solo el género, ¿no? De cómo nos comunicamos, yo como encabezar, ¿no? Encabezar como este
proyecto, cómo como mujer me comunico con mi colega masculino, ¿no? O con mi colega femenino, era cómo encontrar, y también cómo comunicarme en otro idioma. Era cómo poder hablar con él y entender lo que estoy tratando de explicar en la escena con alguien que es de otro lenguaje, ¿no? O generar un nuevo lenguaje. Y siento que nuestro único lenguaje sí era el teatro, pero también cómo ese concepto llevarlo a escena y cómo nutrir. Y de repente ahí fue que empecé a aprender, porque sí era un caos en el que sentía también que empieza todo como un trabajo colectivo, pero si hay problemas, tú eres la directora, ¿no? Entonces yo me empecé a enfrentar esas cosas donde el equipo era el problema, o con la solución era la directora. Entonces ya el colectivo no, era como, oigan, vamos a todos a solucionar, ¿no? Entonces abrirse, ¿no? Abrirse a compartirlo, eso fue como muy importante, y encontrar las palabras exactas. Cuando llego aquí, creo que también paso por procesos complejos, y como dice Lili, creo que también escucharse qué es lo que te está dañando, ¿no? Y te está funcionando en escena es importante, y cómo lo procesas para crecer y tomar mejores decisiones. Cuando empecé a trabajar, bueno, en este caso que ustedes conocen, Kabunker, ¿no? Empecé a trabajar con Juan Esteban. Eso también fue doloroso, ¿no? Al principio, cuando le dije, yo no voy si no hay dinero, a mí no me hagas perder dinero, ¿no? Y él me dijo, no, podemos empezar la autogestión, y empezó a convencerme, no voy si no hay dinero. Entonces es difícil, es duro, ¿no? Pero también eso era muy importante decir, queremos hacer esto, ¿no? Queremos hacer un proyecto juntos, queremos trabajar juntos, queremos hacerlo, y eso fue muy importante. Y después de varias experiencias, para mí siempre ha sido muy importante llegar y trabajar, ¿no? O sea, es como cuando llegas a un trabajo y te pagan por tu hora. Entonces para mí eso fue también esencial, que las personas, a partir de este proyecto que es autogestivo, que sea también disfrutable, pero eso que van a ir a hacer es inversión que les va a satisfacer, y que en algún momento nos pueda remunerar, pero no explotarnos todos, porque sí existen esas experiencias, ¿no? Sí existieron esas experiencias, y creo que todavía actualmente me sigo enfrentando, no solo de manera con Rambler, sino con otros grupos, y también de manera institucional, donde yo donde he trabajado y trabajo, como trabajar con los colegas. Creo que sí es verdad que hay un lenguaje diferente entre mujer y mujer, o sea, cómo me comunico con mi colega mujer, a cómo me comunico con tu colega masculino. Y cuando llegas al teatro también, cómo te diriges a los técnicos, cómo hablas con la técnico, pero cómo también te diriges con el técnico, y cómo tienes que también trabajar con el colega para que el técnico entienda que tú eres la directora, ¿no? Entienda y pueda pues respetar lo que estás diciendo, y no sea a través del colega masculino que diga la directora dice, ¿no? Entonces eso es como un trabajo de día a día. Creo que es eso, como el tip para mí ha sido encontrar las palabras, el lenguaje, para, pues esto, como dice Ulises, esta equidad de género que puede estar dentro del grupo, pero también cómo el grupo trabaja con estos otros espacios, porque el teatro pues sí es la escena con nosotros, pero el proyecto va a otros espacios, va a otras instituciones o va con otras personas, ¿no? Y creo que es como eso siempre importante, como estar como pensando cómo lo tengo que expresar, o qué es lo que tengo que decir, porque sí me ha pasado esta experiencia, ¿no? Que el técnico no te hace caso, ¿no? Tú le dices y no le haces caso, hasta que llega tu colega y dice, es que la directora, disculpe, buenas noches, ¿no? Es como, ¿por qué el colega tuvo que haberme presentado a mí cuando yo ya me había presentado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí suceden, y creo que sí es como, pues es eso, ¿no? Como el seguir andando, y siempre ha sido para mí muy, muy interesante. Y lo que comentas, Lili, que escucharse
pues también, ¿no?, lo estoy aprendiendo. Yo he tenido muchos procesos de cambios y pérdidas también, y estas pérdidas me han ayudado a encontrar cosas nuevas para crecer como creadora en escena. Y sí, creo que lo más importante es que no solo el colectivo, sino otros colectivos podamos crear red, porque no estamos soles, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí? En el sentido que de repente uno quiere hacer uno y de repente hay muchos grupos de teatro, pero como que no queremos con el otro, pero estamos como igual, o sea, haciendo lo mismo, luchando lo mismo. Y agradezco también que en eso, que de repente uno va caminando, pueda encontrar como que como que van poniendo manos para que pueda llegar ese proyecto, y eso es muy, muy importante. Gracias. ¿Puedo agregar una cosa? Porque me di cuenta que no dije... No, los honorarios también nosotros hemos trabajado por porcentaje. Obviamente ha sido, cuando yo estaba trabajando con los chicos, cuando estaba trabajando con Alan en Escocia, era por proyecto, teníamos un fondo, y ese fondo también era por porcentaje, y actualmente pues también esa taquilla, la taquilla es dura, ¿no? Todos lo sabemos aquí que ha sido muy dura la taquilla, los espacios no son accesibles, los foros son muy pequeños, o sea, de repente le tenemos que aumentar el boleto, el costo, pero también la gente a veces no nos conoce, entonces no pagan eso, porque también es ridículo que otros espectáculos sí los paguen, ¿no?, a más de 1,000 pesos, y nuestros teatros a veces no lo puedan pagar a 200 pesos. Entonces la taquilla se vuelve menor y sí tenemos que ir a porcentaje, sobre todo eso, la transparencia desde un principio, decirle al colega, si llenamos más de 20 personas, esto vas a ganar. Entonces nosotros tenemos una tabla en donde le decimos a los actores, y eso también, bueno, actualmente pues también es como yo pues encabezo, ¿no? Todos dicen, tú eres la directora, tú lo que digas, y digo, no, pero ¿qué dicen ustedes? Otro tip que también quiero hacer, a mi mente, ¿no? Se empieza ahí. Otro tip que quiero también compartir, que he aprendido también como, dirigiendo grupo, es que no todos los problemas se comparten. No todos los problemas que surgen se tienen que, o sea, un colega te puede acercar y decir, no todo lo tengo que compartir, o todo lo que pase lo tengo que compartir, porque creo que también los actores necesitan ese espacio de concentración, de estar, ¿no?, en lo que tienen que hacer, y cuando pasan otras cosas afuera, no sé, la gestión y el conflictos, creo que es bueno mencionar, pero no todo el tiempo estar como diciendo, porque también puede generar como más energía cansada, ya de por sí es cansado, ¿no? Entonces eso me ha funcionado, evitar también, o sea, cuando uno quiere compartir, se escucha, pero me ha ayudado también que lo que a mí me pasa pueda como saber en qué momento comentarlo o no comentarlo, porque también es para qué, ¿no? Para qué decirle a los actores algo que no les va a sumar el ensayo, ¿no? O el espacio o el momento indicado para compartir. Tuvimos este pequeño conflicto, ¿no? Eso es como eso. Y en cuanto a ya cerrando lo de los honorarios, nosotros tenemos una tabla y depende del foro vamos sacando, ¿no?, tantas butacas, este es el precio, si lo llenamos, si no tenemos menos de 20 personas, pues no alcanzamos, ¿no? Pero sí tenemos una regla en este sentido. Cuando empezamos a trabajar Kabunker, empecé a trabajar de la mano con Juané en este sentido como productores, era que si nosotros no ganábamos tanto, pues él y yo nos quedábamos con hambre y los actores no. Eso fue como muy importante para nosotros, que ellos ya llegaron, por lo menos 300 pesos les tenemos que dar, o que yo me quede sin digo, lo digo así porque nosotros los convocamos, ¿no? En ese sentido, y para mí es muy importante porque también soy actriz y también viví eso, y no me parece justo porque sí lo he escuchado de colegas y no me parece importante, o sea, como que se siga todavía debiendo, ¿no? Que hayan espectáculos y de repente pues te debo hoy. Entonces, pues si yo te convoco a esta función es que pues tengo que lograrlo, y si no se logra,
pues te doy tus 100 pesos para que te vuelvas a casa. Eso es todo. Perdón, voy a interrumpir porque nos quedan 5 minutitos nada más y se tiene que terminar justo a tiempo. De comida. Sí, agarró una hora de comida para venir a compartir con nosotras y nosotros, entonces breves comentarios, no sé si quieran como el breve comentario. Digo lo del celular. Si quieres. O sea, es muy sencillo. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, en Delacua habemos un núcleo de, en este momento, 5 personas. A veces no las 5 estamos en todos los proyectos. Y sabemos que tenemos como, primero, privilegiamos honorarios. Ninguna obra de teatro, ninguna producción vale más que lo que valen las personas que la hacen. Y para nosotros tener escenografías guardadas no sirve de nada. Entonces, en realidad, cuando vamos por una convocatoria, priorizamos que la gente gane bien y lo que sobre, entonces ya resolveremos un concepto que se adecue a ese presupuesto para llevarlo a cabo. Lo segundo es que tenemos una base mínima de cuánto consideramos los del núcleo que debemos ganar por todo lo que vamos a invertir. Y entonces, cuando tenemos otras personas con las que vamos a colaborar que no son parte del grupo, lo que hacemos es preguntarles ¿cuánto ganas tú? No les decimos nosotros cuánto les vamos a pagar, les preguntamos cuánto nos cobras tú por tu trabajo, porque tú lo sabes. Yo no soy quien para decir cuánto vale tu trabajo. En función de eso, ya nosotros decidimos si lo podemos pagar o no lo podemos pagar. Y no hacemos trabajar a estas personas, no les hacemos dar un paso hasta que no hayamos asegurado que tenemos el fondo. Si requerimos esos pasos antes de tener el fondo, viene de nuestro dinero para poder pagarlo. Y luego lo recuperaremos, pensamos. Eso cuando vamos por un fondo, pero por ejemplo, cuando hicimos Feroz, que no teníamos nada más que el deseo de hacerlo y un guardadito que nos había dejado CB, trabajamos un año pensando que en algún momento teníamos nuestro presupuesto de cuánto íbamos a ganar, pensando que en algún momento ese presupuesto se nos iba a recompensar. Y Feroz ahora ya tiene 8 años y claro, ya le dio la vuelta, pero en Feroz solamente estábamos involucradas las personas núcleo, no teníamos cómo pagarle a otros, entonces no consideramos a otros. Entonces es un poco eso. Muchas gracias. Gracias por compartir, qué bonito. Y pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Como de compartir, transparentar los procesos, socializarlos, para que nos sintamos menos soles. Adiós. Gracias por venir. Y pues muchas gracias al Congreso, que sigamos haciendo cosas. Y pues eso nada más. Muchísimas gracias a ti, Lili, por aceptar la invitación, por permitirnos generar este espacio donde justo es muy necesario que podamos ver qué está pasando en otro lado para entonces podernos observar y ver si en realidad lo que estamos haciendo lo sentimos cómodo, nos gusta o no, o hay otras prácticas que pueden mejorar los procesos en los que estamos. Pues muchas gracias por su asistencia también, por estar aquí presentes. Tenemos otra actividad a las 4, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Pues si gustan quedarse, la mesa de periodismo cultural. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias por venir. Pues corro.